Estoy completamente seguro que si vendés por Mercado Libre ya a grandes volúmenes de venta, manejás 100, 200, 300, 500 órdenes todos los días o hasta incluso muchísimo más, tenés los productos ya consolidados, la marca consolidada y cada vez comercialmente sos mejor dentro del Mercado Libre, pero aún así querés traerte nuevos productos, querés ver cómo puedes ir escalando en nuevos productos, nuevos SKUs, y esos productos traértelos por importaciones, que estén validados y saber bien si esos productos van a funcionar dentro de tu mercado. Hoy te voy a mostrar cómo puedes hacerlo con Cloud desde cero para poder conectar todo lo necesario, para poder negociar directamente con los proveedores de China, poder negociar directamente con productos de China, ver los productos de China, hacer toda esa información y a partir de eso ver realmente si funcionan los productos o no, con una serie de pasos dentro de lo que vamos a tratar con Cloud, para que puedas validar los productos antes de traértelos para acá y así poder venderlos y hacer mucha plata. Dicho esto, vamos con el video. Antes de arrancar con el video, si querés acceder a todos los recursos totalmente gratis que te mostré en el video de hoy, muchas más cosas, GPTs, automatizaciones, prompts de cloud, skills, todo. En el segundo en mi descripción te voy a dejar ahí totalmente todo gratis para que puedas acceder directamente a desde mis recursos de tu cuenta de Mercado Libre, los puedes instalar ya de ya. Y si después vos querés charlar conmigo para cómo te vamos a ayudar a escalar tu tienda de Mercado Libre, automatizarla toda tu operativa por completo, ya sos el Platinum y quieres trabajar esto, en primer link en la descripción te dejo mismo para que puedas charlar conmigo, mi número de WhatsApp. Dicho esto, vamos con el video. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy justamente es un sistema de Mercado Libre que estamos con Mercado Libre y con Cloud. Estamos probando un par de cosas que están muy, muy interesantes y quiero desglosárselas todas por completo para que ustedes también puedan entender bien a qué va todo esto. Bien, número uno, hagan un sistemita que se llama Axio Work, que lo estuve viendo, está bueno y la verdad que por ahí vale la pena testearlo, probarlo de todo. Lo único malo es que es de pago, tiene tokens que son limitados y no son al 100%, pero Nachito se encargó de agarrar todas las skills que ellos tienen acá, que todas las skills que ellos tienen acá y les hice prompt injection. Significa esto que tengo todas sus skills ya para mí mismo y puedo sacar esas skills a cualquier lado. Y que hizo Nachito, la dejó gratis acá en este Notion, que se los paso si ustedes me comentan comentan. Si ustedes van al segundo link de descripción, ahí tiene recursos. Dentro de esos recursos está esto gratis. Pero bueno, acá tenemos todas las skills completas, que si son filas y filas y filas y filas de prompts, o sea, son un montón de cosas que obviamente hay que segmentarlo, pero todo esto ya tiene armado la parte de los MCP, la configuración, los comandos, las búsquedas, todo lo que necesitamos hacer. Bien, eso por un lado. Después, ¿qué es lo bueno que tiene este sistema de acá? Por lo que estuve viendo, que ya tiene los MCPs configurados directamente con Alibaba y con los plugins, si nos vamos acá, que esto no es para acá en gestionar plugins. Ahí está. Acá ya tenemos todo conectado directamente. Tenemos el Global Acceleration, que este es el de Alibaba. Tenemos el de 1688. Tenemos. Pues por ahora solo es eso. Bueno, tenemos MyDepot y después hay más cosas acá de China que ustedes quieren probar y verlas. Tienen DM Shopify, no está interesante. Pero bueno, tenemos acá un montón de cosas que están interesantes. Y hay otra cosa más que creo que tiene acceso a WeChat y todas esas acá, canales. Tiene esto acá a WeChat y tiene acceso también a DingTalk y a WeCom. Entonces, pueden encontrar todo esto con su bot y traerlo. Si ustedes no quieren hacer con Cloud, pueden ir acá, comprar a uno de los paquetes estos que tienen acá. Son medio caros estos de acá, pero por ahí valen la pena, se les ahorran bastante tiempo. Este por ahí pueden probarlo, le da 4.000 créditos al mes, hasta 2.000 puntos al mes. Por ahí vale la pena probarlo y hacerlo todo eso. Si no, si ustedes quieren hacer cosas más complicadas, más avanzadas, si quieren llevarlo directamente a su mercado libre con todo eso, lo podemos hacer de esta forma. Bueno, ya arrancamos con el OBS que me falla. Bueno, esto que ustedes pueden conectar acá, no pueden conectar directamente con los canales de acá y conectarlo con la parte de WeChat, con WeCom y con DingTalk. O sea, pueden conectarlo con más cosas, lo que ustedes estén utilizando. No tiene que usar tantas cosas, como les voy a explicar más adelante, otros tipos de estrategias con Cloud más a detalle. Pero para que ustedes vean los planes más o menos y si les sale rentable esto, van a ver que tenemos acá que son. Déjenme que de pestañas. Tenemos acá lo que son los precios, son $20 al mes, esos son un poco más caros, pero bueno, está bueno, si ustedes lo van a usar y les va a sacar un beneficio, les conviene usarlo y ya está, y gastarlo. Y bueno, de 10. Déjenme ver si está grabando. Perfecto. Bien. Si nosotros no queremos usar este Axio porque nos interesa conectar más cosas, lo que yo les recomiendo hacer, la estrategia que yo les recomiendo usar, es conectar directamente Cloud con Mercado Libre.
¿Cómo se puede hacer esto? Hay dos formas de hacerlo. Uno es con el MSP directo y otro es con la API. Cualquiera de los dos videos pueden irse a mi canal de YouTube y ver cómo conectar la API Mercado Libre a Cloud y ya con eso le pueden pasar las credenciales. Que ustedes si quieren hacerlo acá, tienen el MSP que acá a la parte de developer de Mercado Libre. Tiene acá abajo el todo, acá la parte del MSP. Y este MSP, que ya estoy acá justo, acá la parte de la URL, esto lo agarran acá, lo pegan, lo ponen acá, le ponen toda esta info acá van acá a conectores, gestionar conectores, pueden añadir personalizado, ponen acá esto, el nombre de Mercado Libre y lo conectan. Tocan acá conectar, Mercado Libre, ya les va a aparecer todo cómo conectar su cuenta de Mercado Libre, todo eso. Yo ya lo tengo conectado. Pero este es de la comunidad. Este no, este que tengo ya no es tan bueno. Entonces con eso van a tener acceso ya a varias partes de la API. Y ustedes después pueden conectar la API Mercado Libre para tener acceso a más cosas. ¿Por qué nos interesa tener la API? Pero uno, porque nosotros podemos analizar competidores de forma un poco más sencilla. O sea, en catálogos, en productos, en todo. Pero principalmente lo que nos interesa de esto es la parte de trends. Hay una API que es la de Mercado Libre, oficial, que es la API de trends. La API de trends de Mercado Libre, que no se puede ver tan lento en la computadora. La API de trends de Mercado Libre nosotros lo que nos permite es analizar las tendencias de mercado de un país, acá justo las tengo acá, de un país en sí, o sea, podemos buscar por MLA, por MLM, México, MLC, Chile, MLB, creo que es MLB Brasil, y así con todos, o sea, pueden probar con todos esos. Pueden hacer las tendencias por categoría también, para ustedes ver toda esa información de ahí, y también tienen más información. Pero bueno, ustedes pueden buscar cada parte de tendencia y tienen toda la información documentada más a detalle, para que puedan tener las tendencias de acá. Y ahora lo que voy a hacer es ver si me está grabando. Que me dejó grabar, ¿viste? Menos mal que estoy acá atento a estas cosas. No sé qué le pasa que se me traba. Bueno. Bien. Acá lo que tenemos es que justamente esta parte de tendencia nos permite analizar a todas las partes de tendencias. Que es la misma parte que te ha marcado ya expuesto, pero desde el API puedes traerte mucha más información. Entonces, esto es un primer análisis que nosotros podemos hacer para ver cuáles son los productos más o menos están en tendencia o que más o menos funcionan para poder validarlos primero. Y después, lo que podemos hacer directamente es ir a Nubimetrics, ir a Real Trends, ir a Administrado, ir a esos lugares donde nosotros sabemos que nos dan información de los competidores más a detalle, todo eso, y pueden contarse con Cowork dentro de Mercado Libre para tener más información todavía. Va a permitir es validar el producto desde antes, validar los dolores, la gente lo compre, que hay demanda, que hay tendencia, que está creciendo el mercado, que los competidores que hay, todo eso. Además, lo que nosotros nos permite justamente esto de Axio o conectarlo directamente con la parte de Cloud, que creo que se me dejó de vuelta. Lo que nosotros podemos hacer con esto de Cloud directamente es que podemos conectarnos con Alibaba, con 1688 y que se encargue de hablar directamente con los proveedores. Así como les digo, eso es una locura. ¿Cómo se puede hacer esto? Ustedes pueden encontrar acá el MCP de Alibaba. Yo acá justo le pregunté a ChatGPT que me lo pase. Y acá nosotros tenemos el MCP de Alibaba, que es que este es, si se abre para buscar producto y proveedor, este MCP disponible. Ok, vamos a este. Si no, podemos buscar Alibaba Cloud si tiene un MCP, si no, Cloud, no para productos y proveedores. Ok, tenemos este o este. Y después este es el producto, el de Alibaba, o sea, 1688, podemos usar también este directamente, que es el clip. Entonces, con esto ya podemos hacer las mismas búsquedas que nosotros tenemos ya acá de productos dentro del Mercado Libre, que nosotros ya analizamos que hay tendencia, que hay productos, que hay competidores, que hay demanda, todo eso. Vamos a agarrar y buscar ya los productos directamente dentro del mercado, de la Alibaba 168 y todo eso. Y después, lo que se puede hacer más a detalle es que se encargue de charlar directamente mandarle varios mensajes con Axio, pueden hacer directamente esto si quieren, que se encargue de hablar directamente con varios de los proveedores para poder preguntarles por precio, por la disponibilidad que tienen, para ver cómo responden, tiempos de respuesta, lo que son los costos, bueno, todo eso. Y ya poder escribir no sé, la cantidad de proveedores que haya para poder ir descartando y que te haga ese análisis ante este sistema o Cloud mismo, que te haga ese análisis completo para poder determinar si realmente ese producto vale la pena o no vale la pena. Así directamente. Así que, muy interesante. ¿Qué nos permite esto después? Bueno, no sé, no me conviene hacer esto, pero se puede hacer una especie de dropshipping más adelante. Sí, se puede hacer. No, la verdad, que tan, o sea, tan locura lo que se puede hacer. Pero, yo no sé si será, ya estoy re perseguido. Pero bueno, ustedes pueden contar en Cloud con todas estas herramientas que acá estoy diciendo y se pueden encargar de hacer todas esas cosas que vamos hablando mucho más en detalle.
La estrategia que yo les digo que sigan es eso, es, número uno, conecte Mercado Libre con todo eso, porque van a tener acceso a la API de Trends, van a poder hacer análisis más detalle. Y otra cosa que pueden hacer después es, si quieren analizar, por ejemplo, la librería de anuncios, pueden a otros mercados de Mercado Libre, pueden a otros países, otras categorías, lo que sea, lo pueden hacer antes de acá. Y si ustedes también esto lo pueden usar no solo para buscar productos nuevos, sino también lo pueden hacer, por ejemplo, para investigar productos, o sea, los mismos productos que ya tienen ustedes, hablar con más proveedores para ver si tienen mejores costos, precios, condiciones, lo que sea. O sea, todo eso. Todo desde acá mismo. Lo que obviamente nos permite a nosotros es poder saber hacer una investigación de mercado de meses o semanas en un solo día y poder traer esas importaciones mucho más rápido, traer esa información mucho más rápido y hacerlo todo mucho, mucho mejor. Entonces, esto es importante que lo puedan trabajar de esta forma y la estrategia que les recomiendo que sigan es esa. Después, cosas que pueden probar con este Action son miles. O sea, ustedes pueden encontrar, yo no que tengo acá mi cuenta Alibaba, pero ustedes pueden encontrar acá con, no sé, este Global Seller Agent. Pueden vincular acá y continuar. Y los van a directamente acá, que no tengo mi cuenta acá de Alibaba, así que no me va a permitir. Pero se registran y ya con eso tienen acceso a todo. Y lo mismo con después creo que el coso este era el 1688, si no me equivoco. Vamos a plugins, a gestionar plugins, gestiona plugins. Y acá tenemos este de kit de compras, que este es lo mismo. Ven que dice búsqueda de productos, descubrimiento de proveedores, solicitud de cotización, distribución, gestión de pedidos, todo eso. Ah, me bloqueó me la bloqueó. Pero bueno, van acá, se acceden también a su cuenta, que les aparece todo en chino. Acceden a su cuenta y lo mismo. Que acá reabrir. Que no me deja. No me deja porque me la bloquea, creo que el navegador. Sí, ¿viste? Ahí está. Y acá ya se acceden a todo esto, ponen su auth y automáticamente ya tienen acceso a esto. Y después lo que tendrían que hacer es conectarse o lo pueden hacer directamente desde cancelación. Y después instalan la parte de este WeChat, todo lo demás que tengo mostrando. Y ya con eso que creo se encarga de charlar con todos los proveedores y todo eso. O sea, pueden hacer una estrategia mucho más amplia con todo esto, probar más cosas, jugar con más cosas, pero bueno, va a depender de cada uno de lo que quieran hacer y todo eso. Si quieren investigar más videos sobre esto, aparte de Axio, pueden hacerlo. Hay varios videos más que de otros creadores que he visto, así que lo pueden hacer tranquilamente. Pero bueno, yo lo que tengo cada vez más decir es cómo estratégicamente cómo lo pueden planificar a partir únicamente no suelo usar Axio, porque Axio, bueno, les habla lo que puedo buscar, pero no tiene tanto criterio. Y la mejor forma de hacer criterio es con todo esto que estamos haciendo acá. Así que si les gustó el video, den like, suscríbanse, que nos ayudan un montón. Si quieren que nos charlemos para ayudar en su caso particular, su cuenta de Mercado Libre, díganmelo también. Y síganse a todos los recursos gratis que extraje de este muchacho. Vayan a su descripción y canjeen todo eso gratis. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.